Hola, hola, al habla Raúl Serrano, coger vuestra mochila de viajeros en el tiempo, nos vamos al siglo XIX en España, Guerra de la Independencia, reinado de Fernando VII. Comenzamos. Bueno, vamos con la Guerra de la Independencia, con el reinado de Fernando VII. Vamos a empezar viendo la familia real española de finales del siglo XVIII. Acordaros del cuadro de la familia de Carlos IV de Goya. ¿Vale? Aquí tenéis al rey Carlos IV en ese momento, su esposa la reina María Luisa, el amante de su esposa, ya sabéis, Manuel Godoy, que aprovecha esa circunstancia para convertirse en el valido del rey y una persona muy influyente, la más influyente del gobierno español en ese momento, y dos de sus hijos, Fernando, que reinará como Fernando VII, y Carlos María Isidro, acordado ese nombre porque luego veremos que es un personaje muy importante en la historia de España. Bueno, os pongo aquí un mapa de Francia y de España. Francia y España van a ser aliados a principios del siglo XIX. Eso va a dar lugar a dos eventos importantes que tenemos que saber. Primero, la batalla de Trafalgar, 1808. Francia y España como aliados luchan contra Inglaterra. Ya sabéis, Francia y España son derrotados por el almirante Nelson y destrozan prácticamente toda la flota francesa y española, lógicamente. Eso va a impedir luego a Napoleón conquistar Inglaterra. Malo para España, por tanto. Y, sobre todo, el Tratado de Fontainebleau. El Tratado de Fontainebleau, ¿vale?, decía que Francia tendría que invadir Portugal como enemiga que era de Francia en ese momento y aliada de su enemigo Gran Bretaña, y que una vez invadida Portugal se dividiría en tres. Una parte sería para España, otra parte sería para Francia o estaría administrada por Francia, y otra parte la regiría personalmente Godoy. ¿Vale? Ese tratado es muy importante porque es el que utilizan los franceses para invadir la península ibérica pacíficamente, ¿vale? Con la excusa de que van a invadir Portugal, pues los franceses pasan por la península y se quedan aquí, ¿vale? Una vez que la invasión de la península está hecha y que los españoles ven que los franceses no están de paso para invadir Portugal, sino para quedarse, se produce, ¿vale?, el motín de Aranjuez. Motín de Aranjuez, cuando Carlos IV, que lo tenéis aquí, huye de España. Está intentando huir por la situación que tenemos en España de la invasión francesa y, bueno, pues es, vamos a decir, detenido en Aranjuez, hay una revuelta popular y tiene que abdicar, acordaros, en Fernando VII. Fernando VII ocupa el trono en ese momento, ¿vale? Cosa que no le va a gustar mucho a Napoleón, con lo cual los va a convocar a los dos, a Carlos IV y a Fernando VII, en Bayona, donde se van a producir las abdicaciones de Bayona, ¿vale? Las abdicaciones de Bayona, donde Fernando VII le va a ceder el trono a Napoleón y Napoleón a su vez se lo va a ceder a su hermano José Bonaparte, que reinará como José I en España, ¿vale? Ya sabéis que esto se produce a cambio de riquezas y castillos que se van a llevar estos dos personajes y que van a estar en Francia durante el tiempo que dure la Guerra de la Independencia, que va a empezar en 1808, justo cuando se producen estas abdicaciones. El inicio va a ser el levantamiento del 2 de mayo. El pueblo de Madrid se va a levantar contra los franceses que ocupan en ese momento la capital. La primera fase de la guerra va a ser, acordaros, del predominio español, sobre todo con una gran victoria que se va a producir en Bailén, ¿vale? La primera derrota de los ejércitos napoleónicos en Europa, acordaros. Napoleón se cabrea mucho con esta derrota, que además hace que las tropas francesas se retiren prácticamente hasta el Ebro y comienza una segunda fase donde el predominio francés va a ser claro. Los franceses van a ocupar toda la península excepto dos ciudades muy importantes, las dos: Cádiz, acordaros que luego allí se promulgará la primera constitución en España, y Lisboa, que va a ser por donde van a entrar en la tercera fase, otra vez de predominio español. Aquí os pongo una banderita de Inglaterra. Lisboa va a ser por donde el ejército de Wellington, el ejército inglés, va a entrar en la península ibérica para echar a los franceses. Esto, unido a la invasión rusa que se está produciendo en ese momento, va a hacer que Napoleón tenga dos frentes y, bueno, pues ahí va a empezar un poco su decadencia en esta tercera fase, donde los franceses van a ser expulsados de la península y al final se va a firmar el Tratado de Valençon, o Valencay, como decimos en clase, pero bueno, Valençon, donde Fernando VII se proclama rey a cambio de que las tropas francesas se retiren de la península. Y este es el fin de la Guerra de Independencia, 1814. En ese año empieza el reinado de Fernando VII. Bueno, durante la Guerra de Independencia, un acontecimiento muy importante, se van a producir las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz es simplemente, bueno, pues un invento, por decirlo de alguna manera, de la Junta Central, que es la que rige la España revolucionaria en ese momento. Va a convocar las Cortes de Cádiz, va a convocar unas Cortes para elaborar una Constitución, ¿vale?, que va a ser la primera que se va a realizar en España. 19 de marzo de 1812 será promulgada. Aquí tenéis un poco los
Los principales puntos que dice la Constitución, ya sabéis que es una Constitución muy avanzada para la época, es de ideología progresista. Soberanía nacional, poder dividido en tres, como decía la Ilustración, ¿vale? Donde el rey mantiene el poder ejecutivo, muchos derechos individuales, incluso el sufragio universal e indirecto. Ya os digo, muy avanzada para la época. ¿Entendido? Sobre todo en ese tipo de esas cosas que estamos diciendo, ¿vale? En conclusión, lo que significaba la Constitución, al igual que en otros países, es el fin del antiguo régimen en España. ¿Problema que tuvo la Constitución? Pues que tuvo escasa aplicación. ¿Por qué? Porque cuando llega Fernando VII al trono en 1814, ¿vale? Lo primero que va a hacer es, como viene aquí, en esta primera etapa que va a ser el sexenio absolutista, volver al absolutismo. Y eso quiere decir que la Constitución de 1812 queda totalmente prohibida y totalmente eliminada. Y encima, no solo eso, sino que todos los liberales que habían hecho la Constitución empiezan a ser perseguidos, muchos tienen que exiliarse. Esto va a dar lugar a que los liberales pues hagan muchos pronunciamientos para oponerse al gobierno de Fernando VII y para intentar llevar a España otra vez al constitucionalismo, ¿vale? Uno de ellos va a triunfar, que va a ser el de Riego en 1820, lo cual va a hacer que vuelva la Constitución de 1812. Fernando VII reinará estos 3 años como rey constitucional, ¿vale? Bajo una monarquía limitada, obviamente, por esa Constitución, donde solo le va a dejar el poder ejecutivo, no va a ser un rey absolutista. Ya sabéis que por un lado firma la Constitución, pone buena cara, pero por otro lado conspira contra esos liberales y, bueno, se apoya en la Santa Alianza, que le va a ayudar con esos 100.000 hijos de San Luis, un ejército francés que va a invadir España para que Fernando VII vuelva al absolutismo. En esta última etapa de su reinado, que va a ser la década ominosa. La vuelta al absolutismo pues es lo que hemos dicho antes en la sesión absolutista. La Constitución se vuelve a eliminar, como veis aquí, los liberales vuelven a ser perseguidos. España vuelve a ser un país absolutista. En la última fase de su reinado van a surgir bastantes problemas. Problemas de índole económico, sobre todo con la pérdida de las colonias americanas, y sobre todo y fundamental, los problemas dinásticos, ¿vale? Los problemas de sucesión al trono. Acordaros que Fernando VII se va a casar 4 veces, va a tener una hija muy al final de su reinado, ¿vale? En aquella época en España estaba la ley sálica, impedía reinar a las mujeres. Cuando tiene esa hija, cuando Isabel II nace, o antes de nacer incluso, Fernando VII promulga la pragmática sanción, que como veis aquí se pone encima de la ley sálica, es decir, la suprime. Eso hace que Isabel II, que era su hija y que le impedía reinar la ley sálica, pues era reine, y que Carlos María Isidro, que era su hermano, el que tenéis aquí, que iba a heredar el trono en ese momento, deje de reinar con esa pragmática sanción, ¿vale? Carlos María Isidro, que ya se había hecho la idea de reinar, era el sucesor directo de su hermano, pues no va a aceptar esa pragmática sanción, y por tanto esto va a dar lugar a una lucha entre los absolutistas, que van a estar del lado de Carlos María Isidro, y los liberales, que van a estar del lado de Isabel II. No es solo una lucha por el trono de España entre el tío y la sobrina, entre Isabel II y Carlos María Isidro, sino es una lucha también entre dos formas de entender el Estado. Los liberales, la burguesía, ¿vale? La moderna, por decirlo de alguna manera, y lo tradicionalista, que es el absolutismo, ¿vale? Ambos se llamarán isabelinos, los que apoyan a Isabel II, los carlistas, que apoyarán a Carlos María Isidro como rey de España, y este enfrentamiento va a dar lugar a lo que vamos a llamar las guerras carlistas, ¿vale? Va a haber 3 guerras carlistas en España durante el siglo XIX para, bueno, pues intentar que los absolutistas accedan al trono. Las 3, acordaros, las van a perder porque Fernando VII es el último rey absoluto que va a reinar en España, así que su muerte en 1833 supone el fin, por fin, del absolutismo en España. Bueno, hoy el vídeo ha sido un poquito más largo, había que explicar muchas cosas, esta época es bastante convulsa en la historia de España, pero espero que os haya gustado y sobre todo que os habéis enterado mejor, ¿vale? Bye.